Hola, este es un video para mostrarles cómo descargar e instalar la aplicación de Class Dojo, así mismo como manejarla. Hello, this is a video tutorial to show you how to download, install, and manage the application Class Dojo. Primero que todo van a ir donde ustedes tienen sus aplicaciones. Yo tengo un teléfono Android, entonces voy a ir al Play Store. Pero si ustedes tienen iPhone, ustedes tienen que ir al Application Store. Since I have an Android phone, I'm going to find my application in the Play Store. But if you got an iPhone, you should go to the Application Store. Once you are there, you are welcome to input the words Class Dojo app. Una vez que ya están ahí, por favor, pongan las letras, las palabras Class Dojo application y click. And Class Dojo application, the one you are using is the one with the green little monster and with the blue background. Entonces la aplicación que estamos buscando es la que tiene el monstruo pequeñito verde con el fondo azul. Vamos a darle clic. Now it says install, so we're going to install the application. We're going to click on the green button. Vamos a darle verde al botón, vamos a dar clic en el botón verde para instalar la aplicación. And we're going to wait a few seconds. Vamos a esperar unos pocos segundos. Ok, so, entonces vamos a darle clic al botón verde que dice Open o para que abramos la aplicación, we're going to click on the green button that says Open. So we're going to click on it. Then we're going to log in as a parent because my purpose to ask you to download this application is to keep communication with you as a parent. Por favor, vamos a entrar hay varias opciones, entrar como maestro, padre, líder de escuela y estudiante. Por favor, entren como padres porque mi propósito es que nos comuniquemos, yo maestra, poderme comunicar con ustedes que son los padres. Then we're going to create an account. Ahora vamos a crear la cuenta, así que le vamos a dar clic en el botón azul. Okay, and create parent account. They are asking for your information as a parent. You don't need to input any child's information. It's just yours. Your first name, last name, email address, and you are going to need to create a password. Aquí tienen que entrar su información como padres. No se necesita la información de los niños. Van a poner su primer nombre, su apellido, su dirección de correo electrónico y van a tener que crear una contraseña. Yo no puedo hacer con ustedes este paso porque yo ya tengo una cuenta y no me permite hacerlo. Como yo ya tengo una cuenta, entonces yo no voy a hacer create a parent account. Yo voy a hacer I have an account. ¿Se acuerdan que estábamos aquí? Entonces me devolví y como yo ya tengo una cuenta, entonces voy a ir a I have an account. Yo ya tengo una cuenta. So since I have an account already, I have an account and I'm going to input my information which is my email address and the password I have created before. Entonces voy a poner mi correo electrónico y un password que yo ya había creado. So yeah, I have successfully logged in as a parent in Class Dojo. Entonces ya entré exitosamente como padre a Class Dojo y vamos a revisar un poquito lo que hay. So now we're going to review a little bit what we have so far. So we have stories here in the first screen. You can see I put my child's picture because it's going to help the teacher to identify better the student. En la foto de perfil yo pongo una foto de mi niño porque ayuda al maestro a identificar mejor el usuario.
Then I am in stories. You can see down here stories, activities, kids, messages, messages and alerts. Toda esa información, all that information is on the bottom of your screen. So we are in stories. Let's scroll down. Entonces vamos a ir aquí al final de la pantalla, abajo. Dice historias, actividades, niños, mensajes y alertas. Entonces vamos a bajar con la pantalla. Y ahí ustedes ven que la maestra ha enviado varios mensajes. Muy bien. Luego vamos a ir a donde dice mensajes. Ahí mismo, abajo. Vamos a ir uno por uno mejor. So now we're going to go to activities. We're in the same place on the bottom. Next to stories, there's activities. Here, we're not going to do anything. So the best we can do here is to click on an X, the X that is up there. Aquí no vamos a hacer nada, entonces mejor démosle clic a la X para salirnos. Then we're going to kids. Ahora vamos donde dice niños. Todavía no han empezado a hacer nada con la maestra aquí, entonces no se preocupen. ¿Qué pasa si le damos aquí? Give points. No, vamos a devolvernos. Vamos a poner X. Then we're going to messages. Ahora vamos a mensajes. Y aquí vamos a darle clic en Mrs. Prieto. Clic. Entonces, y aquí encontramos los mensajes que nos ha mandado la maestra. Hola mis queridas familias, ya casi se acerca el momento de comenzar clases. Les voy a dejar un enlace y él les deja un enlace. Ustedes pueden hacer clic a ese enlace para mirar más videos. Entonces esos son los mensajes. Ustedes pueden responder los mensajes. Gracias, querida maestra. Y con la flechita azul le envían el mensaje. Pueden enviarle emoticones. Recuerden siempre hacer clic en la flechita azul. Muy bien, también pueden enviar fotos. Muchas cosas. ¿Cómo enviar una foto? A ver. Ay, Dios. Ok, digamos esta foto. Entonces simplemente la envían y ya. Muy bien. Bien, de eso se trata. ¿Qué más? Vamos atrás. Y pues las alertas. Hasta el momento no hay ninguna alerta. Y esta es la aplicación. And this is the application. It's really easy to use. And you can be in contact with your teacher all the time. Esta es la aplicación y pueden estar en contacto con su maestro. Hasta pronto. Gracias por su atención.